El objetivo de esta clase es leer y comprender el relato policial Los crímenes de la calle Morgue, y para ello es necesario conocer un poco más sobre el origen de este género. El relato policial nace a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa, en una época caracterizada por el auge de la razón y al mismo tiempo como consecuencia de una realidad histórica, la formación de las grandes ciudades y el deseo y búsqueda de justicia. Ingresan así en la literatura nuevos personajes y ambientes que son netamente urbanos, entre ellos la policía y los cuerpos de seguridad, que se organizaron sistemáticamente a principios del siglo XIX, favorecidos por la investigación científica. Se dice que el género policial nace oficialmente en 1841 con la publicación del relato que leerás hoy llamado Los crímenes de la calle Morgue, obra que da origen al relato policial de Enigma, en el cual el interés se centra en el argumento. La trama es rigurosa y los misterios o enigmas deben ser aclarados en forma deductiva. Este tipo de relato se extiende hasta aproximadamente 1930, cuando surge el relato policial negro, en el cual el relato policial es más realista y violento. Los delitos tienen razones concretas, los personajes son tan actuales que nos sorprenden. La trama entremezcla intriga, violencia, sexo y espionaje. En el policial de Enigma se presenta un crimen del cual se desconoce quién, dónde, cómo y por qué lo cometió. También hay un detective que es quien se encarga de resolver el enigma. Las pistas que se presentan pueden favorecer al detective y a la vez confundir al lector. Por último, el lector se encuentra desorientado y el detective resuelve el misterio. En este tipo de género, los personajes se presentan desde una perspectiva antitética, el detective versus el asesino, o sea, los buenos y los malos. Por lo general, tienen caracteres bien definidos y no evolucionan a lo largo del relato. Respecto al ambiente, por lo general es urbano. En los primeros relatos, el crimen ocurría en espacios interiores, en cuartos cerrados. Frecuentemente son retratadas las clases altas. Respecto a su estructura, habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. Al comienzo se presenta el enigma que debe ser resuelto al final. Respecto a la trama, se puede decir que la acción brinda el mayor suspenso. Deja siempre un hilo o eslabón por resolver. Con rigor deductivo, el investigador y el lector desentrañan el enigma al reunir esos hilos en el desenlace. Ahora sí, ha llegado el momento de iniciar nuestra lectura. Te voy a pedir que leas el cuento policial Los asesinatos de la calle Morgue y mientras lo haces respondas las siguientes preguntas. Antes te voy a pedir que pauses el video y las escribas en tu cuaderno. El cuento se encuentra entre las páginas 156 y 177 de tu cuaderno de trabajo, pero si no lo tienes, podrás leerlo desde este mismo video. Comienza la lectura. Ve pausando el video para leer con mayor tranquilidad.
Ahora que acabamos de leer nuestro relato, te invito a que revisemos nuestras preguntas. La primera pregunta dice, ¿con quién se compara el analista? Esta pregunta se encontraba al inicio del relato. ¿La recuerdas? Según el narrador, el analista se compara con el jugador de damas, porque en este juego los movimientos son únicos y con poquísima variación, y por consiguiente, la victoria solo es decidida por un movimiento calculado que resulta de un esfuerzo de la inteligencia. La segunda pregunta era, ¿qué es superior para el narrador, el análisis o el ingenio? ¿Qué respondiste tú? Yo escribí lo siguiente. Para el narrador, la facultad analítica es superior al ingenio, ya que el analizador es necesariamente ingenioso. En cambio, el hombre ingenioso a menudo es incapaz de análisis. La tercera pregunta era, ¿cómo se conocen el narrador y Augusto C. Dupin? Este es un momento muy importante del relato porque me entregan muchas características sobre la personalidad y habilidad de Dupin. El narrador conoce a Dupin en una biblioteca de la ciudad de París, cuando ambos buscaban un raro y notable volumen. Luego de eso se veían a menudo y el narrador se interesó por la historia familiar de Dupin y se sintió admirado por la amplitud de sus lecturas y el vehemente ardor y la viva frescura de su imaginación. La cuarta pregunta era, ¿qué observó Dupin para adivinar el pensamiento del narrador? ¿Qué respondiste tú? Yo respondí lo siguiente. Dupin usó su aguda capacidad de observación y análisis para adivinar los pensamientos del narrador. Observó las personas con quienes se cruzaron mientras caminaban, la mirada del narrador, sus gestos y los relacionó con conversaciones y discusiones anteriores. Si te fijas, al responder estas preguntas puedo ir configurando la personalidad analítica y de gran ingenio de Dupin, las cuales el narrador destaca como una gran cualidad. Hemos hecho un gran trabajo hasta el momento y ahora, antes de finalizar, sinteticemos los aprendizajes más importantes de la clase. Hoy aprendimos que el policial es un subgénero narrativo que nace a mediados del siglo XIX, en una época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico. Algunas de sus características principales son las siguientes. En él aparece un crimen. Este es el punto de partida de todo relato policial. Se presenta como un enigma que hay que dilucidar, pues no se conocen las causas ni el responsable. Se ubica en el inicio de la historia. El detective. Su intervención es fundamental para que la historia se desarrolle. En torno a la investigación liderada por este personaje surgen los conflictos que hacen avanzar la acción. La resolución del crimen. El misterio planteado al inicio se resuelve por una sucesión lógica de acontecimientos que nadie había reconocido, pero que el investigador logra visualizar con claridad. Así, en el desenlace, este explica cómo ocurrió el crimen. Ya casi hemos llegado al final. Solamente falta que puedas poner en práctica todos los aprendizajes de esta clase. Para ello, te voy a pedir que a partir de la lectura del cuento Los asesinatos de la calle Morgue, respondas las siguientes preguntas. Para eso, te voy a pedir que pauses el video y las escribas en tu cuaderno.